buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Soy José Luis Herrera, miembro del equipo de Banco BIG España, Banco de Inversión Global. Muchos de ustedes son clientes, otros no lo son. Bienvenidos a todos. Y en este webinar, que vamos a intentar que sea lo más conciso posible, pues vamos a abordar las perspectivas a nivel económico y, por ende, las perspectivas de los mercados financieros que tiene la entidad de cara a este año 2023. Muchos de los datos ya han recibido los que son clientes, lógicamente, han recibido pues un correo electrónico con pues, las diapositivas que vamos a comentar. Algunos de esos datos no están del todo actualizados, entonces voy a intentar en la medida de lo posible pues centrarme en aquellos datos que hemos conocido recientemente. Concretamente hoy ha salido un dato de PIB, el dato final de PIB en Estados Unidos del 2022, que nos pueden aportar mucha información. Así que pues vamos a ello. El disclaimer, lógicamente, vale, tan necesario en este tipo de eventos. Pues cualquier opinión que aquí se muestre es la opinión de la entidad y la opinión personal, pero no constituye, lógicamente, ningún tipo de invitación a que hagan ningún tipo de operación ni constituye asesoramiento. Nos vamos a ir fijando en el siguiente índice. Primero, pues el posicionamiento, los activos que desde BIG pensamos que se podrían comportar mejor durante este próximo año, y vamos a abordar también desde un punto de vista macroeconómico, de tipos, etcétera, pues el marco en el que nos estamos moviendo. Antes que nada, ¿vale? Muy importante para pues, hacer un análisis de lo que puede ocurrir en este 2023, pues comentar brevemente cuáles han sido las claves del pasado año, ¿no? Es decir, de dónde venimos. Y en este sentido hay tres claves. Por un lado, inflación; por otro lado, bancos centrales; y por otro lado, tipos de interés, ¿vale? Hemos finalizado el año 2022 con niveles de inflación por encima de aquellos que teníamos durante el año 2021, pero que han remitido, que han comenzado a remitir en los últimos 2 meses. Concretamente, el dato de inflación estadounidense del mes de noviembre fue un punto de inflexión, fue cuando el mercado inició el último tramo alcista, y pues se ha venido confirmando con una subida en general de la renta variable, con un mejoramiento de las perspectivas, con una bajada del riesgo y también pues con una bajada de las rentabilidades de los bonos y, por ende, pues una recuperación, una subida de precios de la renta fija, que ha sido también muy penalizada durante el año 2022. Llegamos a tener picos de inflación del 10% en Europa, del 9% en Estados Unidos, y los niveles pues han remitido al cierre, como indicamos. Comentar dentro de los bancos centrales que han tenido protagonismo, lógicamente, la subida de tipos que hubo por parte de, por un lado, la FED, por otro lado también el Banco Central Europeo, aunque más tarde pues ha sido una de las subidas de tipos, por lo menos en Estados Unidos, la mayor subida de tipos en tan corto espacio de tiempo. Es decir, la política de endurecimiento monetario pues ha sido muy estricta. La razón por la que en Estados Unidos ha habido más rapidez o más, digamos, beligerancia en cuanto a subida de tipos es porque la economía ha podido soportarlo mejor. El empleo en Estados Unidos pues ha permitido enjugar de alguna manera esa subida de tipos tan fuerte. Vamos a ir comentando brevemente pues la distribución de activos este año. Precisamente por lo que hemos comentado, que ha habido una fuerte caída tanto en renta fija como en renta variable el pasado año, pues pensamos que, lo cual no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Cuando se inicia un tramo de caídas, ya saben, en los activos financieros, ese tramo puede continuar si los factores subyacentes son los mismos. Pero bueno, debido a que ha habido una mejoría en cuanto a bajada de inflación, pues pensamos que habría posibilidad de que este año pueda haber una recuperación de la renta fija. En general, ahora comentaremos pues todo lo que sea investment grade, en bonos corporativos europeos, porque estarían menos influidos por factores como el riesgo de tipo de cambio en Estados Unidos, y sobre todo porque pues pensamos que el high yield, por ejemplo, pues todavía no está exento de riesgos, ¿vale? En cuanto a áreas geográficas, pues el banco entiende, desde BIG pensamos que en Estados Unidos todavía podría haber un cierto margen de
de buen comportamiento por en cuanto a los activos comentados y también en Europa. Quizás no sea momento de estar posicionados en emergentes, todo va a depender de lo que haga el dólar. En general son economías, sobre todo en Latinoamérica, que están muy ligadas a la evolución del dólar y por tanto un dólar fuerte. Si vemos una vuelta al buen comportamiento del dólar, pues podríamos ver estas economías que están ligadas al dólar, como decimos, pues tener algo más de dificultad, ¿no? para obtener crecimiento. En cuanto a temáticas, pues el hecho de que haya habido una subida de tipos tan fuerte ha beneficiado, y lo hemos visto en el buen comportamiento en general, o sobre todo en el último tramo del año que han tenido bancos y aseguradoras, ha beneficiado al sector financiero. Y lo que se ha perjudicado durante el pasado año, principalmente tecnología, pues aquellas compañías cuyos flujos pues, son a muy largo plazo, cuya actualización de flujos se hace a muy largo plazo, por lo tanto son muy sensibles en sus modelos de valoración a los tipos de interés. Entonces, cualquier variación que haya de tipo de interés penaliza a aquellas compañías pues centradas en el crecimiento, ¿no? Las tecnológicas, las grandes tecnológicas. Por ende, si este año pensamos que puede haber un tope en subida de tipos, pues deberían ser las compañías o una de los sectores de compañías mejor pues, beneficiadas, ¿no? Con mejor comportamiento. Lo estamos viendo con este inicio de 2023, la tecnología pues está repuntando. Remitiéndonos un poco al texto y sin querer, lógicamente, pues ahondar demasiado en literatura, es importante comentar que igual que el año pasado el foco ha estado en la inflación, este año pues el foco está en el crecimiento, ¿vale? Ese riesgo tan temido de que entremos en recesión. Hacer hincapié aquí en un aspecto muy importante, ¿vale? La recesión no es más que un aspecto técnico, es decir, hablamos de que una economía entra en recesión cuando tiene 2 trimestres de crecimiento negativo, ¿vale? 2 trimestres de crecimiento negativo. De ahí que se habla de recesión técnica. Perdón, es algo que, bueno, no es incompatible con finalmente pues tener un ejercicio de recuperación económica, ¿vale? De crecimiento. Y lo que sí que es más temido por el mercado es el concepto de estanflación, es decir, que haya un crecimiento bajo o incluso de crecimiento y que haya una alta inflación. Eso sí que es un escenario que históricamente pues, ha sido mal acogido. Había avisos de que debido a la fuerte inflación, debido a que se esperaba un invierno más duro en términos de coste de energía, pues estuviéramos entrando en una gran posibilidad de que haya una recesión global, pero según los últimos datos, según los datos de crecimiento, concretamente hoy hemos conocido el dato de PIB, que nos muestra pues, bueno, que ha habido un crecimiento, ¿vale? A lo largo del año 2022 y las previsiones son de que según qué indicadores adelantados o según qué indicadores en general como los PMI pues puede haber una cierta recuperación, pues cada vez hay menos posibilidades o el consenso por el momento no otorga tantas posibilidades a que haya una situación de recesión global. En este sentido, pues las previsiones de la OCDE sí que muestran que en términos globales, pues el año 2023 no debería verse un crecimiento más allá del 2,1%, crecimiento pequeño, pero crecimiento. Ha habido una actualización de hoy que la ONU concretamente pues rebajaba esas previsiones al 1,9%. Y por áreas geográficas, pues la OCDE estima que podrían verse crecimientos del 0,5% en Europa, 0,5% en Estados Unidos y sobre todo pues en China es donde deberíamos ver un mayor tirón, ¿vale? Un mayor crecimiento. Eso va a ser la clave. En la medida en que China pueda aportar crecimiento, que sean capaces de, una vez que parece que está ya descontado que va a haber una apertura económica después de las restricciones por el COVID, en la medida en que China pueda unirse a eso, aportar crecimiento a nivel global, pues podríamos ver una reactivación al final económica. Esto que trae también enlazado, y es un riesgo en este sentido, pues que esa apertura económica de China puede traer una demanda de materias primas, una demanda de bienes, una demanda de servicios que al final pues redunde en un repunte de la inflación, ¿vale? Entonces ese sería quizás el riesgo si China pues en fin, se abre de una manera abrupta y sobre todo pues en términos de demanda de energía, por ejemplo, ¿vale? Entonces quizás ese sería un factor al que habría que ir prestando atención.
A nivel de tipos de interés, pues bueno, hay muchas variables, ¿no?, que podrían incidir, sobre todo si vemos un repunte de inflación, posiblemente veamos pues un tono más beligerante por parte de los bancos centrales. Ahora mismo lo que se descuenta es que esa tasa terminal, la llamada tasa terminal, es decir, el fin del ciclo de subida de tipos, por parte de Estados Unidos está en el 5% y por parte de Europa en el 3,5%. No estamos muy alejados. La próxima semana hay sendas reuniones de la FED y del BCE. Se espera que la FED pues suba 25 puntos básicos, se espera que el BCE lo haga en 50 puntos básicos. Hay una aceleración ahora mismo en subida de tipos por parte del BCE, por parte de la presidenta Lagarde. Se espera que a partir de cierto momento se produzca lo que se llama el pivote, ¿vale? Que los bancos centrales pivoten en cuanto a su política monetaria. A partir de cierta época del año ya pues se comience a revertir esa subida de tipos, incluso entremos en una situación de bajada de tipos. ¿Cuándo va a ser eso? Inicialmente, pues las expectativas indicaban que podía ser a final del primer semestre, pero declaraciones recientes por parte de sendos bancos centrales, FED y BCE, pues indican que estarían dispuestos, si las condiciones lo requieren, pues a mantener más tiempo esos tipos de interés y empezar, pues bueno, quizás a bajarlos a final de año, incluso durante el año 2024. Eso se irá viendo, se tendrá que ir viendo. Y luego se estima dentro de las rentabilidades de los bonos, pues se estiman unos rangos, ¿vale? Las yields libres de riesgo cerraron el año 2022 por debajo de los máximos. Llegamos a ver durante el mes de octubre en torno a un 4,30, 4,40 para el bono estadounidense a 10 años como referencia, y tenemos ahora mismo pues niveles de en torno al 3,40, 3,50. Es decir, eso es bueno para los bonos porque han subido de precio, por lo menos las nuevas emisiones, y al final pues suponen menor encarecimiento cuando pues, se accede al crédito, ¿no? Vamos a comentar brevemente, pues dentro de todo esto del posicionamiento, pues bueno, determinados conceptos, ¿no? Ya no se habla tanto de recesión, vamos a ir, pues de alguna manera, pues sintetizando. Ya no se habla tanto de la posibilidad de entrada en recesión, sino de un aterrizaje suave, ¿no? El llamado soft landing. En una situación de aterrizaje forzoso, incluso de tímida recesión, pues los activos que más se verían perjudicados son los inmobiliarios, ¿vale? El real estate, activos de riesgo, acciones, básicamente, y bueno, pues todo esto podría llevar, lógicamente, pues, o conllevar, mejor dicho, un aumento del desempleo, y esto pues podría ser más difícil para los bancos centrales en cuanto a que no tendrían tanto colchón para subir tipos de interés para combatir la inflación. Entonces, vamos a vigilar repuntes de inflación, que eso va a ser muy negativo, ¿no? Sería mal acogido posiblemente por parte del mercado. Se habla también de la inflación de segunda ronda, inflación de tercera ronda, pues hay determinados conceptos, determinadas partidas o subpartidas de los datos que se publican que muestran que puede haber una inflación en segunda ronda, subida en determinados bienes, en determinados servicios, y el peligro quizás estaría en esa tercera ronda, que podríamos llamar, ¿no? Que es una subida de los salarios para, pues bueno, entrar en esa espiral inflacionista, que eso, pues, en principio nos está dando, pero es el riesgo también de cara a este 2023. Comentar aquí, pues bueno, dentro del crédito, dentro de bonos, pues desde la entidad pensamos que podría ser buen momento para entrar, para posicionarnos en investment grade y dentro de Europa, ¿vale? Los rendimientos de cara a 5 años, según los tipos actuales, según las yields actuales, pues podrían estar en torno al 3,5 o 4% anual, lo cual pues, es superior a lo que hemos visto el pasado año. Vale, quería centrarme en esta diapositiva también para comentar que pues lo que hemos visto antes, ¿no? Realmente las estimaciones de la OECD y aquí incidir en que pues históricamente las yields, pues las yields máximas pues se suelen ofrecer en torno a 3-4 meses antes de que se produzca la última subida de tipos de interés. En ese sentido, pues sería un escenario coincidente con lo que hemos comentado de que hayamos visto las yields de octubre, pues bueno, prácticamente en el tope, que sería 3-4 meses aproximadamente antes de que hubiera la última subida de tipos de interés.
Mostrarles aquí, pues, bueno, dentro de estas previsiones de crecimiento, como va en línea con lo que comentamos, pues estaría las previsiones durante el 2023, pues, tímidas de crecimiento en Europa, en Estados Unidos. Se espera que China y también Japón, que no lo hemos comentado antes, pues puedan aportar algo más de crecimiento, sobre todo China, pero pues ahora mismo pues las posibilidades de recesión son menores. Con todo esto de la inflación, pues bueno, intentando hacer una explicación también un poco de cómo ha sido el año y cómo podría ser el 2023, pues se habla de que hay una inflación que viene motivada por factores de oferta y por factores de demanda, ¿vale? Por factores de ofertas, cuando son factores exógenos, pues subida de determinados costes, ¿no? Costes energéticos, subida del petróleo, que afectan a una economía y que no hay tantas herramientas de política monetaria tradicional, subida de tipos, que puedan contenerlo, ¿no? No por subir los tipos va a dejar de estar caro el petróleo, ¿vale? Los factores que influyen en un precio del petróleo elevado son otros, pues como sabemos, ¿no? Riesgos geopolíticos, guerra, desabastecimiento, etcétera, oferta y demanda. Y sin embargo, aquella inflación más enfocada a factores de demanda, pues sí que se puede controlar con subida de tipos. En Europa hemos tenido una inflación motivada por factores, por shocks de oferta. En Estados Unidos ha habido una inflación motivada por factores, por shocks de demanda. Es decir, ha habido una economía más resiliente, que se ha recuperado mejor del COVID. Había un ahorro por parte de las familias, por parte de los diferentes actores económicos, que estaba embalsado, que después del COVID, pues, en fin, se ha traducido en una mayor demanda de bienes y servicios, y eso es lo que ha creado esa espiral inflacionista. Y en este sentido, pues, por lo tanto, ese ahorro, pues, vemos, y es la razón por la que les presento esta slide, pues, vemos cómo ha ido indecreciendo, ¿no? Es decir, ese ahorro cada vez es menor porque ha derivado, pues, en consumo. Entonces, eso es lo que de alguna manera ha creado ese recalentamiento de la economía que los bancos centrales han pretendido, o que el Banco Central americano ha pretendido contener, pues, mediante una herramienta de política tradicional como es subida de tipos. Por otro lado, también están las políticas fiscales de los gobiernos, que han intentado, pues, de alguna manera reactivar la economía, y que también crean inflación. Entonces, pues bueno, pues se trata de encontrar el equilibrio, ¿no? Al final. Varios factores que han influido también en la inflación y que vemos como a final de año, pues, han supuesto un decremento. Pues los precios de las viviendas, ¿vale? Aquí vemos un gráfico. Los precios de las viviendas han tenido un repunte muy elevado en el 2022, pero sobre todo también precios de alquileres, pero que en el último tramo del año, pues, se ha visto una ralentización, ¿no? Una caída. Y lo vemos también en datos como vehículos de segunda mano, ¿no? Vehículos usados. Durante el 2021 hubo un fuerte crecimiento de esa partida. Durante el 2022, pues, ha habido una vuelta a la normalidad, es decir, ha habido una fuerte caída de precios de vehículos usados. Esto, sobre todo en Estados Unidos, pues es muy significativo. Es una partida que influye mucho en el cálculo del IPC, ¿no? De los indicadores tradicionales. En cuanto a empleo, como decíamos, pues hay una grandísima fortaleza. Vemos como, según pues datos de nóminas, ¿no? Y datos de participación laboral, ha habido, pues, muy buen comportamiento, y afortunadamente, pues todavía no había una traslación en cuanto a, pues, crecimiento salarial. Aquí mostrar un escenario dentro de subida de tipos, es decir, en Estados Unidos, pues en un escenario de recesión podrían verse niveles de tipos de yields, ¿no? De niveles libres de riesgo, que es el medido por el T-note, ¿no? Por el tipo de interés a 10 años, por el bono a 10 años, pues en caso de una situación de recesión podría verse un rango del 2,6%, y en caso de un aterrizaje suave, pues 3,5%. Es un poco la banda con la que nos movemos, ¿no? En los niveles que maneja el banco, y ahora mismo estamos, pues, más próximos a mostrar una situación de aterrizaje suave. Estábamos en los tipos de interés al 3,4, 3,50. Y en la zona euro, los escenarios que serían, pues, en torno al 1,72, 65. Las previsiones, los datos con los que se contaban cuando se creó este estudio, este documento, pues mostraban que había posibilidades ciertas de que Europa entrara en recesión. Eso, pues, empieza a diluir. Entonces, por eso hablamos de un escenario de recesión desinflacionista o recesión inflacionista, ¿no? Pero bueno, ahora mismo
no estamos, digamos, en un escenario también de pues relajación o de más que relajación, pues en la posibilidad que estemos es decir, en un soft landing también, en un aterrizaje suave, en una desaceleración económica en Europa, pero no tanto un escenario cierto de recesión, ¿vale? Por eso estamos con tipos también en el boom, la tasa de referencia libre de riesgo, el bono a 10 años alemán, pues en niveles más próximos al 2,30, al 2,40. Y luego destacar que este año posiblemente volvamos a ver funcionar lo que históricamente ha funcionado, que es esa ecuación 60-40, ¿no? 60 renta variable, 40 renta fija, que pues el año pasado tuvo un comportamiento nefasto, es decir, vimos caídas de más del 15% tanto en renta variable como en renta fija, lo cual es pues muy anómalo, ¿no? Estadísticamente es algo muy anómalo. Aquí lo vemos, ¿no? El bono a 10 años, como referencia, el Treasury estadounidense, pues tuvo el peor comportamiento desde el año 1788. O sea que, y en general, pues aquí también mostramos, ¿no? El Treasury frente al S&P 500, es decir, con muy mal comportamiento durante el pasado año. Los fondos federales que descuentan pues los niveles que hemos comentado de tasa terminal, el famoso dot plot, ¿vale? Todo esto pues lo tienen y no obstante, como el vídeo se va a compartir en redes, y creo que se les va a enviar por email también a todos los inscritos, pues bueno, lo podrán ver con más detalle. Aquí, ¿vale? Otro riesgo que podría haber durante este 2023, que durante el 2021 se calibró como uno de los riesgos para el 2022 y que todavía no ha ocurrido, ¿vale? Pero que sí se podría empezar a hablar y que sí sería un riesgo. Igual que se hablaba anteriormente del quantitative easing, es decir, de toda la liquidez que los bancos centrales pues pusieron en el mercado, que fue uno de los pilares por la que viéramos toda la fuerte recuperación de la renta variable durante años anteriores, pues ahora esa liquidez se tiene que ir renando, es lo que se llama el tightening, ¿no? Entonces eso sería un riesgo, reducir balance de forma que se produzcan ventas de bonos en los mercados. Así que podría ser un riesgo financiero que impactara, ¿no? La forma de hacerlo alternativa es esos vencimientos que llegan a término, pues bueno, que no se reinviertan, ¿no? Es decir, dejar vencer determinados bonos. Pero si se hace vía retirada de liquidez, pues sí que podría ser un riesgo. Entonces, bueno, pues la reducción de balance, si va más allá de lo que por el momento está estipulado, sí que podría ser un elemento que se llama, pues bueno, disruptivo, digamos, o sorpresivo de cara a este 2023. ¿Vale? Un poco los escenarios. Lo que intento ir más rápido porque, bueno, quería mostrar un par de datos también y algún gráfico, ¿vale? Dentro de la plataforma y si les parece, pues luego establecemos un turno de preguntas que yo creo que es más didáctico. Vale, a nivel ganancias corporativas, ¿vale? Eso es importantísimo porque durante el año 2022 realmente no se ha visto un impacto en las ganancias por parte de las empresas, no se ha visto una bajada significativa en cuanto a los resultados, en cuanto a los beneficios empresariales, pero sí que este año pues se debería ver una caída, una bajada con respecto al año 2022. Y lo ciframos en torno a un 10-15% de caída con respecto al año 2022, ¿vale? Tiene sentido porque, pues bueno, pues ya se debería llegar a ese ajuste después de aquellas disrupciones que causaron un aumento en general de según qué partidas de la inflación y que muchas empresas fueron capaces de trasladar a sus bienes y servicios y por tanto pues no ha habido un impacto significativo. Luego ha habido sectores, por ejemplo el financiero, que se ha visto beneficiado por la subida de tipos, el sector turístico que ha tenido una fuerte recuperación ya que el año anterior por mor de la pandemia pues tuvo una fuerte caída y este año pues se debería haber una normalización de los beneficios históricos, pero sí que en general pues bueno, esperamos que se vea una ralentización, una caída. Si la previsión era de que esta caída tuviera lugar en el último trimestre de 2022, primer trimestre de 2023, pues ahora se espera que esa resiliencia que han tenido las compañías todavía no impacte y que sí se pueda ver de cara al segundo trimestre o tercer trimestre, más bien el segundo semestre del año. ¿Qué impacto tiene esto? Pues ya sabemos que la bolsa muchas veces anticipa, ¿vale?
la plasmación luego de los datos económicos. Y esto lo que supone es que podría haber, si pensamos que va a haber una caída, una ralentización de esos resultados durante el segundo semestre del año, pues que pudiera quedar, por lo menos en renta variable, pues un escenario de subida según la bonanza que están teniendo los índices, las bolsas en estos momentos, pues no más allá del primer trimestre, ¿no? Entonces que pudiéramos ver pues una relajación de los activos de riesgo durante el mes de febrero, incluso marzo, pero que más allá pues sí que pudieran venir curvas, por lo menos en la renta variable, que se enfrente, anticipando a una disminución de los resultados empresariales, a un escenario de caídas, ¿no? O de debilidad. Y eso sí que podría ser positivo para la renta fija, ¿no? Si pensamos que este año pues sí que se pueda ver ese movimiento de balanza entre la renta fija y la renta variable, que es lo que históricamente ha funcionado. En este sentido, pues bueno, mostramos aquí el rendimiento medio anual también del S&P 500, ¿vale? Expectativas de crecimiento, principales riesgos de cola para el mercado en el 2023, esos cisnes negros, ¿no? Pues bueno, un evento de crédito, hay mucha deuda, un evento de crédito, pues bueno, sí que podría tener turbulencias. Riesgos geopolíticos, sigue habiendo una guerra. Hay un hecho además, y esto es una opinión más personal, es decir, históricamente ha ocurrido que cuando se finaliza una guerra como la que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, un escenario en el que hay mucho interés entre dos grandes polos, un escenario geopolítico, pues luego hay mucho interés por parte de los países involucrados en la reconstrucción, ¿vale? Y eso podría ser un elemento a favor, pues para los países, ¿no? Involucrados en esa reconstrucción, Europa, Estados Unidos, y eso sí podría ser un elemento, si afortunadamente se llega a un fin de la guerra durante este año 2023, un elemento sorpresivo, ¿no? Que podría, por otro lado, también ser un elemento que arrastrara un poco la inflación, pero un elemento que al final hiciera, pues bueno, que una especie de plan Marshall dentro de Ucrania que hiciera que bueno, pudiera ser un aliciente, ¿no? Para el crecimiento en Estados Unidos o en Europa. Bueno, ya veremos. Pues bueno, los riesgos de recesión que siguen vigentes, no olvidemos que eso puede ocurrir también en la segunda mitad del año, y los riesgos de que haya repuntes de inflación. Hemos llegado al final de la presentación, pero me gustaría pues también compartir, bueno, dentro de la plataforma alguna de estas, vale, creo que me están viendo también, alguno de estos escenarios, ¿vale? Y mostrar, vamos a tomar el S&P 500 como referencia, si consigo que cargue, vale, mostrar un poco, pues bueno, cómo durante el año pues 2022 hemos asistido a un escenario. Vale, el ratón no tiene toda la sensibilidad que me gustaría que tuviera, voy a intentar ajustarlo lo máximo posible. Hemos tenido durante el año 2022, como verán, un escenario correctivo, ¿vale? Fuertes caídas, se alcanzaban los altos en enero de 2022 y durante todo el año pues ha habido un escenario correctivo que tuvo su punto más bajo en el mes de octubre. Desde un punto de vista técnico, se perdió una zona de referencia como eran los 3.600 puntos, pero se volvieron a recuperar rápidamente. Y todo esto pivotando alrededor de una referencia muy importante como es la media de 200 sesiones, ¿vale? Esta canalización correctiva pues es lo que el índice está en el momento actual y sobre todo a tenor de la recuperación que está teniendo desde estos mínimos de octubre y que han sido refrendados con una apertura alcista muy buena en lo que llevamos de año, pues es lo que está mostrando el nivel de referencia, ¿vale? En la medida en que la bolsa sea capaz de dejar esta zona atrás y superar los altos recientes alrededor de los 4.200, vamos a ver, hablamos de 4.150 puntos, perdón, pues podríamos ver un escenario de recuperación mayor. Y esta zona pues sería extrapolable a niveles dentro del DAX 40 como índice de referencia, ¿vale? Pues a niveles de, ¿por qué no? Pues alrededor de los 15.500 puntos, 16.000 puntos, ¿vale? No sería descartable que en el movimiento alcista actual pues pudiéramos ver esa cota. Por supuesto, pues el perder los mínimos del año podría abrir la puerta a un escenario correctivo mayor y, bueno, pues dejar un poco pues una foto distinta a ese escenario que contemplamos de, bueno, de cierta recuperación, por lo menos en el primer trimestre de la renta variable.
pues mostrar también dentro de las divisas el euro-dólar, ¿vale? Que durante el pasado año pues asistimos a una fuerte revalorización del dólar, hasta el punto de que llegaron a verse niveles euro-dólar de 0,95, es decir, niveles por debajo de la paridad, pero la recuperación que ha habido desde finales de octubre por parte del euro, es decir, la caída que ha experimentado el dólar, pues achacable posiblemente a que hemos visto una mayor beligerancia, un mayor tono de endurecimiento por parte del BCE con respecto a, pues, digamos, a la Fed, cosa que no había tenido lugar durante el resto del año, pues ha permitido que se haya visto un movimiento contrario, ¿vale? Una, pues, en este caso, relajación del dólar, caída del dólar versus euro, que por el momento pues nos ha llevado a un nivel, ¿vale? Aquí lo vemos, toda esta fuerte caída pues se ha recuperado, nos ha llevado a un nivel ahora mismo de posible pullback, ¿no? Toda la zona entre el 1.10, 1.12, pues bueno, es el escenario que no sería fácil que superara el par euro-dólar y que podríamos ver a partir de ese nivel pues de nuevo una vuelta a la revalorización del dólar que pudiera crear pues tensiones y problemas como los que hemos visto durante el 2022, sobre todo en países emergentes. Yo les voy a invitar a partir de ahora a que establezcan un turno de preguntas, ¿vale? Si tienen cualquier duda. Y bueno, pues me queda a su disposición. ¿Vale? Comentar eso sí, bueno, el dato, un inciso, el dato que hemos visto hoy ¿vale? De subida, vamos, de PIB, ¿vale? Mejor dicho, pues en torno al 2,9%, pues lo importante también es ver las subpartidas, ¿no? Y ha habido subpartidas en general de consumo, pues bastante fuerte y bueno, es la razón por la que el mercado por el momento pues está reaccionando al alza, ¿no? Y también comentar que al final hay indicadores adelantados e indicadores atrasados, ¿vale? Los atrasados, digamos, son PIB, el mercado laboral, y los indicadores adelantados pues son aquellos que nos dan un indicio de 7 a 12 meses y que nos muestran los adelantados que realmente pues bueno, sí que podría haber ciertos deterioros económicos. Por esa razón, pues bueno, habría que ver lo que hace la bolsa unos 6 meses antes de esos deterioros, si es que realmente se plasman, y por eso sería coincidente pues con turbulencias en el mercado a partir del segundo trimestre. Si tienen alguna pregunta, les invito a que la formulen, tienen un chat, no sé si lo estoy viendo de forma adecuada. Voy a compartir la pantalla que estábamos viendo antes. Tienen un chat a su disposición, pueden formular preguntas. Si no estoy yo accediendo a las preguntas porque no sé si estoy en el lugar de visualización, pues las responderemos, ¿vale? En privado, de forma conveniente, por supuesto, y en todo caso, bueno, los datos de contacto habituales, nos pueden contactar por teléfono, nos pueden contactar por correo electrónico, estamos a su disposición, el equipo de brokeraje del banco y el equipo de atención al cliente, lógicamente, pues para solucionar cualquier duda que tengan sobre productos, sobre mercados, sobre pues, nosotros, ¿vale? En fin, les invitamos a que nos contacten para cualquier consulta que tengan. Vale, pues lo dicho, entonces espero les haya sido de utilidad. Les emplazo pues bueno, a visualizar todas estas diapositivas que hemos comentado y les agradezco su atención. ¿Vale? Que tengan una feliz tarde y un feliz año 2023. Muchísimas gracias y un saludo.